si alguien quedaba libre o si alguien quedaba preso, amarrado, atado, sometido, ligado, comprometido a algo. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Comentarios. Yo me quedé muy claro. Sandy la rabina, yo soy. Versículo 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares, que es entonces viene a ser la consecuencia de tener las llaves es la autoridad, por tanto todo lo que tú atares, será atado en el cielo. Es decir, si los discípulos al ejecutar la autoridad del reino de Dios, ellos, debido a que tienen esa autoridad, iban a declarar o expresar, en este caso libertad, sobre una acción de la iglesia, entonces el Jesús o el Padre iba a respaldar esta acción. Una manera de todavía comprenderlo mejor en el acto legal es justamente en Mateo 18. En Mateo 18 se da todavía con mayor claridad esta idea. Vamos a Mateo 18, a partir del versículo 15. El pasaje es un pasaje que habla sobre cómo se debe de perdonar a la gente que ofende, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Versículo 18 de manera particular, para no extendernos tanto. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así es. Entonces, Jesús otra vez vuelve aquí a decirles a los discípulos que tienen que usar o ejecutar la autoridad. Pero esta autoridad tiene que ver con una cuestión de disciplina, tiene que ver con una cuestión de orden, tiene que ver en el pasaje de contexto de Mateo 18, tiene que ver obviamente en una esfera de las relaciones sanas de la iglesia local. De modo que al ejecutar la autoridad los apóstoles, ellos podían determinar, pues entonces, si cierto personaje estaba, vamos a decir, aprobado, calificado para mantenerse en comunión con ellos. Si tal persona estaba aprobada o desaprobada para que un miembro de la iglesia continuara o no continuara en comunión, en relación, en el ejercicio de su tarea, en una acción particular de la iglesia. Los que tenían el derecho o la autoridad para ejecutar, si sí o si no, dice Jesús, es en este caso, la autoridad de la iglesia, que son los discípulos. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay otra vez el poder del acuerdo, de la autoridad. Y obviamente tiene que ver otra vez en un contexto, primeramente de cómo la autoridad de la iglesia va a determinar un asunto, obviamente, de la iglesia. Cuando esa autoridad está de acuerdo
y lo presentan delante del Padre, entonces la idea otra vez vuelve a ser la misma, va a ser respaldado por Dios. De modo que los discípulos ejecutaron esa autoridad. Ellos determinaron o dijeron, vamos a hacerlo hipotéticamente, ellos determinan o deciden que el domingo la iglesia va a reunirse debido a que es el día que el Señor resucitó. Le llaman, en la Biblia le llaman el día del Señor, así le llaman literalmente, para expresar es el día de la victoria, es el día de la resurrección, es el día que nos recuerda su victoria sobre la muerte. Ellos toman la autoridad y deciden, este día nos vamos a reunir, y entonces la iglesia lo tiene que aceptar porque es la autoridad que Dios establece, primeramente en el contexto de la iglesia primitiva, y es la autoridad que Dios respalda. No respalda otro acuerdo, no respalda el acuerdo de Chona, Juana, Sutana, aunque sean miembros de la iglesia. Va a respaldar y va a defender o va a resguardar el acuerdo que la autoridad entonces decide o determina. Y ellos determinaron ese acuerdo. Y a partir de entonces, aunque toda la comunidad era judía, imagínate, dice en el contexto, todos los cristianos primitivos de los primeros años eran prácticamente judíos, acostumbrados a celebrar el día del Señor o el sábado como el día del Señor, por religión, por ley, por hábito, por costumbre, como tú quieras verlo. Para ellos el sábado es sagrado, es el sábado. Y de repente dicen los apóstoles, ¿qué creen? Todos ustedes que han sido judíos, pero que ya conocen a Jesús, a partir de mañana declaramos que el domingo es el día del Señor, y el domingo, o el primer día de la semana, pues, nos vamos a reunir como iglesia. ¿Tú crees que no hubo incomodidad, inconformidad, o de repente ciertas dudas? ¿Qué? ¿Y el sábado sagrado? ¿El sábado de nuestros padres? El sábado tan importantísimo, ya he hecho mi vida a partir del sábado, y tú me dices que el sábado ya, pues que ya, bye bye, y que ahora el domingo, pues por supuesto que hubo controversia, pero o se sujetaban porque eran la autoridad, y Dios está respaldando esa autoridad. En Hechos 15, por poner otro ejemplo, hay otra situación. Ahí ya la iglesia se ha expandido hasta Antioquía o hacia los gentiles, y se ponen roñosos también los de la circuncisión. Y dicen, tienen que circuncidarse todos los que creen en Cristo, no me importa que no sean judíos, tienen que circuncidarse. Y dicen los apóstoles, ¿qué creen que no? Toman acuerdo, entonces toman acuerdo, y toman una decisión entonces. Eso está en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15, y a partir del 13, van a ver quién lidera a los discípulos. Es un apóstol llamado Jacobo. Este Jacobo es hermano de Jesús. Comienza a hablar y entonces establece prácticamente lo que la iglesia debe hacer. Versículo 22, para cortar un poquito el... ¿Estamos en el versículo 22? Sí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos eran los pastores también que gobernaban con los apóstoles, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y ya dicen a quién envían, ¿no? Y entonces, para solucionar este asunto en la iglesia de Antioquía, ellos deciden tomar a este grupo de hermanos. Los mandan para que les den lo que han acordado, y prácticamente entonces llegan a 3 acuerdos o a 3 cosas básicas respecto a lo que debe de la iglesia de acatar. Versículo 27. ¿Estamos ahí? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 1, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que os abstengáis de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Eso es lo que los discípulos, los apóstoles, entonces establecen como una norma para la iglesia. No deben de todo lo que ustedes observan, hay entonces esas cosas. Esto es una norma. Se acabó. Lo demás, dice, quedan desatados, quedan libres de vivir. Mientras ustedes van haciendo esas cosas, dice, los demás están libres. Ajá. Entonces, están usando la autoridad en términos de disciplina, en términos de orden, en términos, obviamente, de conducta práctica para la iglesia. Es una primera forma de usar la autoridad. ¿Sigamos bien hasta aquí? ¿Qué opinan ustedes? Por eso Pablo, cuando dice Pablo que él puede entregarlos a Satanás, tiene que ver con ese ejercicio de autoridad. O sea, tal es la autoridad que Pablo sabe que tiene, que entonces puede, debido a la autoridad que tiene, exponer o dejar expuesto a un rebelde a la influencia espiritual de el enemigo. Esa es la autoridad que se tiene cuando se ejecuta correctamente. ¿Qué opinan? Pues les cambia todo el panorama con los judíos por la decisión de los apóstoles en cuanto a que había resucitado Jesús y se veía como que el Shabbat había, pues, Sí, les cambió todo. les cambió todo más bien, porque, bueno, ellos querían seguir con la ley, ¿no? Ajá. La ley, pero cuando resucita Jesús, ciertas cosas de la ley, pues, como el guardarse, ¿no? El de no comer y no hacer ningún trabajo, Ajá. les cayó como que, más bien no les cayó bien. No, por supuesto que no. Obviamente era confrontar sus normas, aunque no está violando la ley. Sencillamente no se está ajustando a las imposiciones que los rabinos estaban estableciendo y que eran cargas en lugar de, pues, una vida de plenitud, ¿no? Para ellos. Entonces le metieron, imagínense, de un mandamiento son 10, ¿no? De esos 10 ellos dijeron, pues para que sepan qué es esos 10, nos hicieron otros 50 derivado de uno, ¿no? Entonces se volvió una carga. Si te dijimos que no matarás es, si no me saludas me estás matando. Queda como una norma. Ajá, y entonces no podía hacerlo. Queda establecido que un día de caminos para el día de sábado son tantos kilómetros. Es todo lo que puedes hacer. Si te pasas de eso, estás pecando y vas a tener una consecuencia. Y entonces en la cultura judía se establece que hay lo que tienes que caminar en un día de reposo. Se establece cómo tienes que lavarte las manos, se establece muchas cosas que hacen justamente los rabinos en ese ejercicio de autoridad que tienen, pero en lugar de traer libertad a la persona, pues le echan más leña al burro, ¿no? Más carga al burro y se vuelve muy pesada la vida de esa manera. Amén. Excelente. ¿Qué otro comentario tenemos?